Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero USA Aroy. Exploraremos una de las decisiones financieras más importantes y a la vez más confusas que enfrentan millones de hispanos en Estados Unidos: elegir la tarjeta de crédito correcta. Imagine por un momento la historia de Laura Martínez, una joven madre que acaba de mudarse a Houston con su familia en busca del sueño americano. Laura, como muchos recién llegados, siente la presión de establecer su crédito desde cero, pagar las cuentas y asegurarse de que cada dólar rinda al máximo. Su esposo, Javier, trabaja largas horas en construcción, mientras Laura intenta equilibrar un trabajo de medio tiempo con el cuidado de su pequeño hijo, Mateo. La ansiedad financiera se mezcla con la esperanza de un futuro mejor, y en este contexto, una decisión aparentemente simple, como elegir una tarjeta de crédito, puede convertirse en un riesgo que afecte años de estabilidad. En la primera escena, vemos a Laura sentada frente a su computadora, mirando anuncios de tarjetas de crédito que prometen recompensas, tasas bajas y bonificaciones de bienvenida. La cámara se acerca a su rostro mientras sus ojos reflejan confusión y una leve preocupación. ¿Cuál tarjeta le dará la mejor oportunidad de construir crédito sin caer en deudas peligrosas? Al mismo tiempo, Javier regresa a casa, cansado, y comenta de manera casual que su amigo Pedro le recomendó una tarjeta sin complicaciones. Aquí comienza el primer conflicto. La falta de información confiable y la presión de tomar decisiones rápidas pueden llevar a errores financieros que son difíciles de revertir. Mientras Laura investiga, encontramos a un tercer personaje clave, el consejero financiero ficticio del canal Ricardo Gómez, quien aparece en flashbacks educativos. Ricardo explica que no todas las tarjetas son iguales y que factores como tasas de interés, cargos anuales, límites de crédito y programas de recompensas deben analizarse cuidadosamente. A través de la narrativa, se intercalan gráficos visuales que muestran cómo los intereses pueden acumularse, como un pago atrasado afecta el puntaje de crédito, y por qué ciertas tarjetas diseñadas para principiantes pueden ser más beneficiosas que las de recompensas atractivas pero riesgosas. La tensión aumenta cuando Laura recibe su primera tarjeta de crédito aprobada. Aunque la emoción inicial es grande, también surgen dudas. ¿Podrá manejar los pagos a tiempo? ¿Qué pasa si utiliza demasiado crédito y afecta su puntaje? La historia se mueve de manera cinematográfica, escenas de Laura revisando extracto, llamadas telefónicas con el banco y noches en vela pensando en los posibles errores que podrían costarle caro. Cada decisión se convierte en un pequeño cliffhanger educativo, mostrando no solo las opciones de tarjeta, sino también la psicología detrás de la gestión financiera, al miedo al rechazo, presión social y el deseo de progreso inmediato. En paralelo, la cámara se enfoca en Javier, quien representa al típico contribuyente trabajador que confía en recomendaciones de conocidos sin verificar la información. Su historia sirve como contraste. Demuestra cómo la falta de planificación y asesoría puede generar deudas no deseadas y estrés adicional. El guión mantiene un ritmo narrativo que alterna entre la perspectiva de Laura y la de Javier, mientras Ricardo aparece en momentos estratégicos explicando conceptos críticos como el utilization ratio, proporción de crédito utilizado, importancia del historial crediticio y cómo seleccionar tarjetas que apoyen metas financieras a largo plazo. El conflicto principal se intensifica cuando Laura recibe una factura inesperada que la hace cuestionar su elección de tarjeta. Los cargos por intereses y ciertas tarifas ocultas aparecen como un recordatorio visual de las trampas comunes que enfrentan los consumidores. El suspenso no es exagerado, es educativo, con un enfoque en hacer que la audiencia sienta la urgencia de comprender los riesgos antes de firmar cualquier contrato de crédito. Mientras Laura navega por estos desafíos, la narrativa introduce ejemplos adicionales. Vecinos, amigos y compañeros de trabajo que enfrentan problemas similares, cada uno mostrando diferentes consecuencias basadas en sus decisiones financieras, creando un efecto espejo que invita a la reflexión. La introducción concluye con un mensaje claro: la tarjeta de crédito es una herramienta poderosa que puede abrir puertas o
generar problemas significativos si se elige sin educación financiera. El guión mantiene un tono humano y emocional, conectando con la experiencia de los espectadores hispanos en IAU, mientras establece la autoridad del canal como guía confiable. El objetivo de este primer acto es que la audiencia se identifique con Laura y Javier, comprenda los riesgos implícitos y sienta la motivación para aprender estrategias efectivas para seleccionar tarjetas de crédito que fortalezcan su historial financiero sin comprometer su estabilidad. La historia de Laura y Javier continúa, ahora sumergiéndonos en la complejidad de sus decisiones financieras diarias. Laura, después de recibir su primera tarjeta de crédito, comienza a explorar el universo de opciones que existen en el mercado estadounidense. Tarjetas con recompensas de gasolina, puntos de viaje, cashback en supermercados, tarjetas aseguradas, tarjetas sin comisión anual. Cada opción parece tentadora, pero también oculta riesgos que muchos recién llegados desconocen. La cámara la sigue mientras compara tasas de interés APR, límites de crédito, programas de recompensas y cargos por pagos tardíos. Cada gráfico que aparece en pantalla está diseñado para educar al espectador, mostrar cómo el interés compuesto puede transformar una deuda pequeña en una carga significativa en pocos meses, y cómo la selección de la tarjeta incorrecta puede afectar el puntaje crediticio incluso antes de acumular un saldo grande. Javier, por su parte, decide ignorar algunas de estas recomendaciones educativas. Inspirado por consejos de amigos y vecinos, solicita varias tarjetas de crédito sin considerar tasas ni cargos ocultos. El contraste entre él y Laura es evidente. Mientras ella analiza y planifica, él actúa de manera impulsiva. Las escenas intercaladas muestran noches de Javier revisando extractos de cuentas con una expresión de preocupación creciente, mientras la voz narrativa explica que este tipo de decisiones puede llevar a acumulación de deudas, cargos por intereses y daños a largo plazo en el historial crediticio. Ricardo Gómez, el asesor ficticio, aparece en una serie de flashbacks didácticos, explicando conceptos fundamentales que la audiencia necesita conocer. Habla sobre la importancia de los diferentes tipos de tarjetas. Tarjetas aseguradas para quienes comienzan desde cero. Tarjetas de recompensas diseñadas para consumidores con historial sólido y tarjetas con tasas bajas que pueden minimizar el costo de intereses. También destaca la relevancia del puntaje FICO, cómo se calcula y cómo cada pago puntual o retrasado puede impactarlo. La explicación no es un monólogo en C. Intercalan animaciones de barras de crédito, gráficos de crecimiento y ejemplos visuales de escenarios positivos y negativos. A medida que Laura avanza en su investigación, se encuentra con la realidad de que no todas las ofertas son iguales. Algunas tarjetas prometen grandes bonificaciones iniciales, pero requieren gastos elevados para acceder a ellas. Otras tienen tasas bajas iniciales que aumentan drásticamente después de 6 meses. Laura debe tomar decisiones estratégicas al priorizar tarjetas que ofrezcan la mejor combinación de tasas, beneficios y facilidad de uso. La narrativa enfatiza que el objetivo no es solo obtener recompensas inmediatas, sino construir un historial sólido que permita oportunidades financieras a largo plazo, como préstamos para automóvil, hipotecas y eventualmente inversión o ahorro para educación. En paralelo, la historia de Javier se vuelve un caso de estudio de advertencia. Él utiliza varias tarjetas de crédito sin un plan claro, acumulando saldos cercanos al límite de crédito. La tensión cinematográfica aumenta en llamadas del banco, alertas de saldo alto y correos electrónicos con cargos inesperados crean una atmósfera de estrés tangible. La voz narrativa explica cómo el Credit Utilization Ratio, la proporción de crédito utilizado frente al disponible, impacta directamente el puntaje de crédito y cómo mantenerlo por debajo del 30% es crucial para evitar penalizaciones. Laura, en contraste, establece un plan estructurado. Decide abrir una tarjeta asegurada primero para construir crédito, pagar sus saldos completos cada mes y monitorear regularmente su puntaje crediticio. Sus decisiones se muestran con detalle en cada escena. Incluye visualizaciones de pagos a tiempo, reducción de saldos y seguimiento de recompensas obtenidas de manera responsable. Esto crea un ritmo narrativo, educativo y aspiracional. La audiencia
puede ver las consecuencias positivas de la planificación y la disciplina financiera. El guión también introduce subtramas que reflejan situaciones comunes entre los hispanos en E y en U. Por ejemplo, la familia de Laura enfrenta gastos inesperados como reparaciones del auto y facturas médicas. Cada uno de estos desafíos sirve para reforzar la enseñanza. Una tarjeta con tasa baja y pagos automáticos puede ser un salvavidas, mientras que tarjetas con intereses altos y cargos ocultos pueden transformar un problema temporal en una crisis financiera prolongada. La narrativa mantiene un equilibrio entre suspense, dramatización y educación financiera práctica. Mientras tanto, Ricardo profundiza en el tema de las tasas de interés y cargos ocultos. Explica cómo las tarjetas con APR variables pueden parecer atractivas inicialmente, pero si el mercado cambia, los intereses pueden dispararse, convirtiéndose en una trampa. También analiza los beneficios de los programas de recompensas en tarjetas de cashback versus puntos de viaje y cómo calcular el valor real de estas recompensas considerando gastos y tarifas. La audiencia recibe herramientas prácticas para evaluar si una oferta es realmente ventajosa o si es simplemente marketing diseñado para atraer al consumidor desprevenido. Un momento clave ocurre cuando Laura recibe un correo electrónico sobre un error en su estado de cuenta, un cargo que no reconoce. La escena se desarrolla con tensión cinematográfica. Ella llama al banco, revisa los movimientos y aprende sobre la protección contra fraudes y disputas de cargos. Esta parte del guión destaca otro beneficio de las tarjetas en seguridad y capacidad de resolver errores sin perder dinero. Un punto crítico para quienes comienzan a construir historial crediticio en E y A. Ricardo interviene brevemente para explicar cómo las tarjetas de crédito ofrecen un nivel de protección que las tarjetas de débito no siempre garantizan. El conflicto se intensifica cuando Javier, por falta de información, enfrenta cargos por intereses que no esperaba y tiene dificultades para pagar el mínimo mensual. La narrativa muestra su frustración y estrés creciente y cómo sus decisiones impulsivas comienzan a afectar su vida familiar y laboral. Esta parte de la historia funciona como un estudio de caso en cada error de Javier. Es explicado de manera educativa, sin dramatización innecesaria, pero con suficiente tensión para que la audiencia comprenda la importancia de la educación financiera antes de elegir una tarjeta. Finalmente, el guión concluye esta sección con un enfoque en la acción educativa. Laura ha tomado decisiones conscientes y estratégicas, mientras que Javier enfrenta las consecuencias de actuar sin información. La cámara se enfoca en el contraste. Laura sonríe mientras revisa su puntaje de crédito en aumento y Javier reflexiona sobre sus errores. La lección para la audiencia es clara: elegir la tarjeta de crédito correcta no es solo una cuestión de recompensas inmediatas, sino de planificación, educación y disciplina financiera. Este desarrollo asegura que los espectadores estén completamente preparados para la siguiente parte de la historia, donde veremos las consecuencias a largo plazo de estas decisiones y cómo cada acción puede afectar el futuro financiero de la familia. La historia de Laura y Javier entra ahora en su fase más crítica. A las consecuencias de sus decisiones financieras empiezan a manifestarse de manera palpable. Laura, que hasta ahora había seguido un plan estratégico, enfrenta su primera prueba real de disciplina cuando un gasto inesperado amenaza con desestabilizar su presupuesto. Una tarde, su refrigerador deja de funcionar y la reparación representa un gasto de casi $500. La cámara se centra en su rostro mientras evalúa sus opciones a recurrir a ahorros, posponer pagos o usar su tarjeta de crédito responsablemente. Este momento tenso sirve para ilustrar cómo incluso los planes más cuidadosos requieren adaptación y conocimiento de herramientas financieras. Ricardo Gómez interviene en un flashback educativo, explicando que elegir una tarjeta con tasas bajas y pagos automáticos puede ser crucial para manejar emergencias sin afectar el historial crediticio. En contraste, Javier enfrenta un escenario más oscuro. Su acumulación de deudas y su falta de planificación comienzan a cobrar factura. Las alertas de saldo alto se multiplican
y pronto recibe llamadas del banco indicando que sus pagos mínimos no se han cubierto a tiempo. La voz narrativa explica cómo los retrasos afectan directamente el puntaje de crédito y cómo los intereses compuestos comienzan a incrementar la deuda rápidamente. La cinematografía refleja tensión y ansiedad. Anne Javier revisa extractos con expresión de preocupación creciente, mientras los gráficos en pantalla muestran cómo el saldo pendiente crece cada mes, convirtiendo un error pequeño en un problema financiero de largo plazo. Un elemento central de esta sección es el enfoque en la educación sobre intereses y cargos ocultos. Laura observa cómo ciertos cargos, como los fees por pagos atrasados y los intereses sobre saldo no pagado, pueden convertirse en una trampa si no se comprenden a tiempo. Ricardo explica que muchas personas confían en la percepción de bonos y recompensas, ignorando cómo los intereses pueden anular cualquier beneficio. El guión introduce ejemplos de situaciones reales. Un vecino que acumuló más de $2,000 en intereses en solo 6 meses. Y como pequeñas decisiones, como no pagar el saldo completo o exceder el límite de crédito, generan consecuencias que tardan años en revertirse. A medida que avanza la narrativa, la presión sobre Javier aumenta. Su deuda de tarjetas comienza a afectar otras áreas de su vida, ante dificultades para pagar el alquiler, tensiones con su esposa y estrés emocional que impacta su desempeño laboral. La cámara se enfoca en los pequeños detalles en cartas de cobranza, llamadas repetidas de agencias de cobro y noches en vela revisando números sin encontrar solución. Cada escena sirve como advertencia educativa, demostrando cómo la falta de planificación y educación financiera puede escalar rápidamente a crisis. La narrativa mantiene un tono realista y educativo, evitando sensacionalismo, pero transmitiendo la gravedad de las decisiones financieras irresponsables. Mientras tanto, Laura toma medidas proactivas. Decide automatizar sus pagos, establecer alertas de saldo y monitorear su puntaje de crédito mensualmente. La narrativa enfatiza la importancia de la disciplina y la previsión al pagar su saldo completo cada mes, evita cargos de interés y mantiene un puntaje en crecimiento. La cámara muestra gráficos que reflejan la diferencia entre sus movimientos financieros y los de Javier, reforzando visualmente las consecuencias de la educación y la planificación frente a la impulsividad y la desinformación. Otro punto crítico ocurre cuando Javier enfrenta un cargo fraudulento en una de sus tarjetas. Al no estar familiarizado con la protección que ofrecen las tarjetas de crédito, inicialmente no sabe cómo proceder. La escena se desarrolla con tensión en llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y preocupaciones sobre perder dinero. Ricardo Gómez reaparece en un segmento educativo, explicando que las tarjetas de crédito ofrecen mecanismos de protección contra fraude, disputas de cargos y errores de facturación, lo que las convierte en una herramienta de seguridad financiera, siempre y cuando el usuario esté informado y actúe rápidamente. Esta parte refuerza la lección de que la educación financiera no solo previene deudas, sino también protege contra riesgos inesperados. El guión también introduce un conflicto emocional. La relación entre Laura y Javier se ve afectada por la tensión financiera. La cámara alterna entre escenas de discusión sobre gastos y momentos en que intentan resolver los problemas juntos. Este enfoque humaniza la narrativa y permite que la audiencia se identifique con los personajes, mientras aprende lecciones prácticas sobre comunicación familiar, planificación conjunta y responsabilidad compartida en el manejo de crédito. A medida que la historia se desarrolla, la escalada de consecuencias se intensifica. Javier recibe llamadas de agencias de cobro más agresivas y su puntaje de crédito comienza a caer. La narrativa explica cómo un puntaje bajo puede limitar la capacidad de obtener préstamos, alquilar vivienda o incluso acceder a ciertos empleos. La cinematografía utiliza efectos visuales para representar la caída del puntaje de crédito en barras que disminuyen, alertas en rojo y gráficos que muestran la pérdida de oportunidades financieras, reforzando la idea de que las decisiones de hoy impactan el futuro económico. En contraste, Laura logra mantener un historial limpio y sus recompensas y puntos acumulados empiezan a convertirse en beneficios tangibles, en descuentos en supermercado, acumulación de puntos
para viajes y acceso a herramientas financieras adicionales. Cada logro se muestra de manera cinematográfica, con gráficos dinámicos y narración educativa, demostrando que la paciencia y la estrategia financiera generan resultados sostenibles a largo plazo. Este contraste sirve para motivar a la audiencia a tomar decisiones informadas y no dejarse llevar únicamente por la apariencia de beneficios inmediatos. Un elemento clave de esta parte del guión es el análisis de cómo los errores financieros se interconectan. Por ejemplo, Javier intenta cubrir deudas acumuladas con nuevas tarjetas, creando un ciclo de deuda o Jotachibao que se vuelve difícil de romper. La voz narrativa explica paso a paso cómo esto ocurre, usando visualizaciones claras que permiten al espectador entender el proceso y las consecuencias. Se destacan términos importantes como rotación de deuda, interés compuesto y impacto en el puntaje crediticio, asegurando que el contenido sea educativo y práctico. Finalmente, la sección concluye con una reflexión educativa. Laura ha superado desafíos inesperados gracias a su planificación y conocimiento, mientras que Javier enfrenta las consecuencias de la falta de educación financiera y decisiones impulsivas. La narrativa refuerza la lección central en elegir y manejar correctamente una tarjeta de crédito. Es más que seleccionar recompensas atractivas. Es un proceso de aprendizaje, disciplina y estrategia que puede proteger el futuro financiero de toda la familia. Esta parte prepara a la audiencia para la siguiente sección, donde se resumirán los aprendizajes clave y se ofrecerán recomendaciones prácticas sobre cómo evitar los errores de Javier y replicar el éxito de Laura. La historia llega a su tramo final y con ella el momento de detenerse a observar con claridad lo que realmente ocurrió. No desde la emoción del conflicto, sino desde la perspectiva fría de las decisiones y sus consecuencias. Laura y Javier no son casos extremos ni excepcionales. Representan dos caminos comunes que millones de familias hispanas recorren en Estados Unidos cuando entran al sistema de crédito sin una guía clara. Laura no evitó los problemas porque tuviera más dinero o más suerte. Los enfrentó porque entendió algo fundamental. Una tarjeta de crédito no es una extensión del ingreso, es una herramienta financiera con reglas estrictas. En cada escena clave, su enfoque fue el mismo en evaluar antes de aceptar, leer condiciones, entender tasas de interés y anticipar escenarios negativos. El resultado no fue inmediato ni espectacular, pero sí acumulativo. Pagos a tiempo, bajo nivel de utilización y selección adecuada del producto le permitieron construir un historial sólido que ahora funciona como un escudo financiero. Su crédito no solo resiste imprevistos, le abre opciones. Javier, en cambio, no tomó decisiones malas por ignorancia total, sino por subestimar el sistema. Asumió que todas las tarjetas funcionaban igual, que el pago mínimo era suficiente y que las recompensas justificaban el uso constante del crédito. El error central no fue gastar, sino no entender el costo del dinero prestado. Intereses, penalidades y utilización elevada hicieron que cada mes fuera más difícil que el anterior. El crédito dejó de ser una herramienta y se convirtió en una carga. La caída del puntaje no fue un castigo arbitrario, sino una consecuencia matemática y predecible. La lección clave es clara y verificable. Elegir la mejor tarjeta de crédito no depende del anuncio más atractivo, sino de la coherencia entre el producto y la realidad financiera de quien la usa. Para quienes comienzan desde cero, una tarjeta asegurada o de bajo límite puede ser más valiosa que cualquier programa de recompensas. Para quienes ya tienen historial, las tasas, los cargos y la flexibilidad pesan más que los puntos o millas. El crédito premia la constancia, no la impulsividad. Otro aprendizaje crítico es el manejo del riesgo. Las tarjetas ofrecen protección contra fraude, errores de facturación y emergencias, pero solo si se usan con conocimiento. Automatiza, Pagus, revisar estados de cuenta y mantener la utilización por debajo de niveles críticos. No son detalles técnicos, son decisiones de protección financiera. La diferencia entre control y desorden no está en el ingreso, sino en la estructura. También queda una advertencia importante. El daño al crédito no suele venir de un solo error grande,
sino de muchos pequeños descuidos acumulados. Un pago tarde, un límite excedido, una tarjeta mal elegida. El sistema no juzga intenciones, registra comportamientos, y esos registros determinan el acceso a vivienda, transporte y oportunidades futuras. Al final, la historia no trata de tarjetas, sino de poder financiero. Poder para elegir, para resistir imprevistos y para avanzar sin cargar errores innecesarios. El crédito bien usado no acelera el tiempo, pero sí reduce los obstáculos. Mal usado los multiplica. La decisión siempre es la misma: aprender antes de firmar o pagar después por no haberlo hecho. La cámara reduce la intensidad, el ritmo baja. Ya no hay tensión, solo claridad. La narración se vuelve reflexiva, no para cerrar una historia, sino para abrir un proceso de aprendizaje continuo. Lo que vivieron Laura y Javier no termina aquí, porque el crédito no es un evento único. Es una relación a largo plazo con el sistema financiero de Estados Unidos. Y como toda relación, requiere conocimiento, límites y decisiones conscientes. Este contenido educativo es presentado por Escudo Financiero USA, un espacio diseñado para ayudar a la comunidad hispana a entender cómo protegerse financieramente dentro de un sistema que no siempre se explica con claridad. No se trata de promesas rápidas ni de fórmulas mágicas, sino de educación financiera práctica basada en cómo realmente funcionan el crédito, las deudas y las decisiones cotidianas. La historia deja una conclusión inevitable. A nadie nace sabiendo usar el crédito, pero todos pagan el precio de no aprenderlo. La tarjeta correcta, elegida en el momento adecuado y usada con disciplina, puede ser una herramienta de estabilidad. La tarjeta incorrecta, malentendida o usada sin control puede convertirse en un punto de quiebre financiero. La diferencia no está en el banco, ni en la oferta, ni siquiera en el límite aprobado. Está en la información. Escudo Financiero USA existe para cubrir ese vacío, para explicar lo que no aparece en letras grandes, lo que no se menciona en los anuncios y lo que muchas familias aprenden demasiado tarde. Cada video busca construir criterio, no dependencia, porque el objetivo no es decirle a nadie qué hacer, sino enseñar cómo pensar financieramente dentro del contexto real de vivir y trabajar en Estados Unidos. Si esta historia resultó familiar, no es coincidencia. Millones de personas enfrentan las mismas decisiones todos los días. La diferencia es quién decide informarse antes y quién aprende después del error. Este canal está diseñado para quienes eligen el primer camino. Aquí no se ofrecen consejos personalizados ni soluciones rápidas. Se ofrece educación financiera clara, neutral y accesible, para que cada persona pueda tomar decisiones con mayor conciencia y menor riesgo. Porque protegerse financieramente no es un lujo, es una necesidad. La invitación es simple: a continuar aprendiendo, explorar más contenidos educativos, entender mejor el sistema y fortalecer ese escudo financiero que no se ve, pero que define el futuro.